Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Eres honesto o honesta con Dios? Bueno, quédate en sintonía y vamos a averiguarlo juntos, ¿te parece? Vamos a estudiar esta lección que lleva por nombre Honestidad para con Dios. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Una vez más, bienvenidos a su estudio de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, como es costumbre, y ahora vamos a estudiar algo muy interesante. Desde que empezó este trimestre, hablando sobre la mayordomía, inmediatamente cuando hablamos de mayordomía pensamos, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar del diezmo. Bueno, empezamos hablando del tiempo, de la familia y de otras cosas más que Dios nos ha prestado, ¿verdad?, para poder administrar. Pero hoy, en la lección número 7, precisamente vamos a hablar sobre lo que temíamos, lo que mucha gente no les gusta, y de paso, este tópico también ha creado mucha confusión y mucha controversia en algunas iglesias o algunas religiones, o incluso en algunas personas que piensan que no es necesario hoy por hoy dar diezmo a la iglesia o al Señor. Vamos a ver de qué trata todo esto, ¿le parece? Esta es la lección número 7 y corresponde para el 17 de febrero 2018. El texto clave se encuentra en Lucas 8:15. Vamos a orar antes de dar lectura a este versículo y indagar en la palabra de Dios. Oremos. Padre bendito, gracias te damos porque nos da la oportunidad de estudiar tu santa palabra y también la oportunidad, Señor, de estar a cuentas contigo, de buscarte y ser fieles a ti. Ahora, Señor, al hablar sobre el diezmo, al estudiar en tu santa palabra lo que tú tienes para nosotros en mayordomía referente al dinero, ayúdanos, Señor, a entender el consejo tuyo y poder llevarlo, atesorarlo en nuestro corazón también. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos y agradecemos. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15. Hemos mencionado anteriormente, ¿no?, que el versículo de la Biblia que se encuentra aquí, el texto clave, que es para memorizar precisamente, este versículo ahí encierra el mensaje completo de la lección de toda la semana. Y fíjese qué interesante, ¿no? Está hablando aquí obviamente la parábola del sembrador, donde la semilla que cayó en buena tierra da fruto, y mucho fruto, y constantemente sigue dando fruto. Por consiguiente, estamos hablando obviamente de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que nos hace ser unas personas fieles y cristianas y rectas en todo tiempo. No variamos. Ojalá, mi hermano y mi hermana, que esa sea nuestra forma de vivir, que todos nosotros en realidad podamos ser fieles al Señor y que podamos, que la gente pueda mirar, ¿verdad?, que podamos reflejar ese carácter de amor, ese carácter que Cristo ha puesto en sus corazones, y que la gente pueda mirarnos de esa manera. Así es que ojalá que usted sea la tierra buena donde la palabra de Dios cayó en su corazón y ha estado dando frutos y seguirá dando frutos hasta que Cristo venga y que estemos en el cielo y, por supuesto, por toda la eternidad, ¿verdad? Muy bien. Como dijimos anteriormente, vamos a hablar hoy sobre el dinero, sobre el diezmo precisamente. Así es que vuelvo a repetir, como mencionaba al principio, algunas personas miran este tópico como tipo medio controversial, si le quiere llamar, porque hay algunas personas, algunos grupos incluso, que se han levantado en contra de los diezmos, que no debemos de diezmar, que igual que eso fue para los judíos, que eso que estaba en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento ya no hay que diezmar. Y sabe una cosa, alguien se atrevió de repente ya a decir y mencionar, recuerdo haber leído esto en un párrafo, ¿no?, que el joven rico, cuando vino a Cristo Jesús, le dijo que qué tenía que hacer, ¿no? Entonces Jesús le dijo, bueno, ve, al final te cuenta, ¿no?, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces la persona utiliza ese texto como argumento para decir que Cristo Jesús no le dijo, ve y da el diezmo y luego el otro 90%, dalo a los pobres, dando a entender de que en el Nuevo Testamento no era necesario ahora dar el diezmo, ¿no? Para mí es una incoherencia pensarlo de esa manera, porque se supone que el joven rico, si usted analiza al principio, ya había dicho que él había cumplido con toda la ley. Así es que, por consiguiente, sin duda alguna, y esto es una opinión muy personal, el joven rico ya había diezmado de todo lo que tenía. Tenía sus pertenencias ya. Cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Es verdad, tú has cumplido toda la ley, pero te está faltando una sola cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme.
obviamente que las riquezas habían sido un Dios para este joven, ¿verdad? Ahora, de una manera muy interesante es entender que el joven, vuelvo a repetir, ya había diezmado de lo que tenía. Por consiguiente, ya no era necesario volver a diezmar. Si fuese así, y Jesús, que conoce el corazón de todos, Él le habría dicho, ¿sabes qué? Te falta diezmar, no estás diezmando, ve y diezma. Entonces sígueme, entonces vas a estar bien. Por consiguiente, en forma lógica podemos pensar que Cristo Jesús sabía que Él ya había diezmado y que ahora lo único que le faltaba era vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. ¿Por qué? No tanto porque Jesús quisiera que se quedara pobre, ni porque Jesús quisiera que se deshiciera de todas sus ganancias, sino más bien que Jesús quería sacar ese Dios del corazón del joven rico y hacerlo para un lado, y que ahora Cristo Jesús llegara a ser una vez más el Dios de la vida, ¿verdad? Su Dios verdadero. Por consiguiente, a través de donde hemos ido, hemos colectado sobrecitos de diezmo. Este, por ejemplo, aquí es de Indiana, este aquí es de Utah, este aquí es de Arizona, donde estamos nosotros ahora mismo, y este que está al último aquí es de Washington, precisamente, ¿no? Y sabe, lo interesante de todo es que en cada uno de ellos es prácticamente lo mismo. Algo que me encanta de la Iglesia Adventista es que estamos unidos en la forma como estamos diezmando y como estamos trayendo, en este caso, las ofrendas al alfolí, a la casa del Señor. Eso es un mandato divino, es algo que debemos hacer, que tenemos que hacer como obligación, y eso lo vamos a mirar precisamente en esta lección. Así es que algo interesante, que la iglesia, la estructura de la iglesia está muy bien fundada, de cierta forma, también en el punto económico. Es la razón por la cual la Iglesia Adventista ha seguido adelante. Aunque últimamente hay que reconocer también de que los diezmos han bajado bastante y que las personas no están diezmando. ¿Por qué? Por lo que sea. Algunas personas porque creen que ya no se debe diezmar, otras personas porque creen que ya no podemos tener confianza en nuestros líderes, en la organización de la iglesia. Mi hermano, mi hermana, vamos a mirar hoy en la lección algunos puntos bien importantes sobre eso. Y es necesario que entendamos que el dar el diezmo, la ofrenda, eso es regresarle a Dios algo que a Él le pertenece. Y ¿sabes qué? Es una forma de decir solamente de regresarle a Dios, porque en realidad recuerda que ya establecimos en las otras lecciones que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Así es que el regresar el 10% a Dios, como dice la Biblia, no le estamos regresando nada a Él, solamente de que Dios está mirando que nosotros seamos fieles al dar esa pequeña parte de regreso solamente. Recuerda, somos mayordomos, somos ministradores o administradores de lo que es de Dios, ¿sí? Así es que uno de los planes que tenemos con Fe y Esperanza es explicar cómo trabaja el diezmo, cómo son las ofrendas y cómo se llenan los sobres también, porque muchas personas no tienen ese conocimiento tampoco. Así es que si te interesa conocer un poquito más sobre eso, por favor, avísame, dímelo ahí en el comentario, y con mucho gusto hacemos un video que explique bien clarito cómo se utiliza el diezmo, para dónde va el diezmo, cómo se utiliza la ofrenda, para dónde va la ofrenda y cómo llenar estos sobres también, que muchas personas de paso no tienen ese conocimiento o tienen solamente una idea vaga de lo que es y cómo se llena todos estos documentos, ¿sí? Así es que si te interesa, por favor, y quisieras que hiciéramos un videito ahí rapidito sobre eso, házmelo saber, ¿ok? Muy bien, vamos a la parte del domingo. Una cuestión total de honestidad. Y recuerda que es honestidad para con Dios el nombre de la lección. Así es que vamos a hablar de la honestidad de nosotros como seres humanos para con Dios en este caso. Bien, vamos a la primera pregunta. Vamos a leer Lucas 16:10. Dice, ¿qué principio importante expresa Jesús aquí que debería ayudarnos a ver lo importante que es ser honesto, incluso en lo muy poco? Este versículo ya lo leímos la semana pasada, si tú lo recuerdas, ¿no? Lucas 16:10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, que si tú eres fiel en lo poquito, vas a ser en lo mucho también. Ya lo aclaramos la semana pasada, es que no vamos a indagar mucho más en esto, ¿no? Recuerda, en lo poquito se va a ver, se va a notar si la persona es fiel completamente. Porque recuerda que la fidelidad en cuestiones, y me refiero aquí, por ejemplo, a lo que hablábamos, ¿no? Si tú ganas poquito de dinero, va a ser fácil dar el 10%, porque es poquito lo que estás dando. Pero si tú ganas mucho dinero, va a ser más difícil dar el 10%. Porque mira, si tú ganas, vamos a ponerle nada más, por ejemplo, $500 a la semana. Son $50 que tienes que regresar de diezmo, el 10%. Son $50 nada más. Pero si tú ganas $1,000 a la semana, ahora ya tienes que entregar $100. Y $100
duele más que 50, hablando del término humano y de la forma humana de mirar las cosas. Okay. Pero, ¿qué tal si tú ganas $5,000? Tú vas a regresar ahora, o te tocaría regresar $500. Y $500 duele bastante. Ahora imagínate que tú ganaras $10,000 a la semana o al mes. Estamos hablando de $1,000 que tú tendrías que regresar a la iglesia, si fuera por semana, si fuera por mes. ¿Te das cuenta? Es bastante dinero, ¿verdad? Bueno, mi hermano, mi hermana, recuerda una cosa. Si tú eres fiel a Dios, Dios va a ser fiel contigo. Ahora, mira qué interesante. De repente queremos las bendiciones de Dios, queremos que Dios sea fiel con nosotros, sus bendiciones, queremos que Él esté con nosotros constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, no nos gusta la idea de que nosotros seamos fiel con Él. Bueno, si tú o yo no somos fieles a Dios, ¿por qué sí esperamos que Dios sí sea fiel con nosotros? ¿Te das cuenta? Por consiguiente, si Dios te pide, mira, dame esto poquito nada más, y para probar tu fe es todo esto. Mira, Dios te pide a ti el diezmo y la ofrenda, no porque lo necesite, sino porque Él quiere probar tu fe, Él quiere probar tu corazón, Él quiere saber cuánto tú le amas. Bueno, Dios ya te demostró a ti cuánto te ama. Ahora nos toca a nosotros demostrarle a Él cuánto le amamos. Mire qué interesante. Si tú pagas tus diezmos o regresas tus diezmos al alfolí, tú estás demostrándole a Dios que eres fiel. Si tú estás regresando algo de ofrenda para Dios, estás demostrándole a Dios tu agradecimiento. Por consiguiente, si tú ganaste $1,000 en una semana, tú estarás regresando tal vez $100. Y muchas veces está bien, somos fieles al Señor con los diezmos. Ahora, como dije anteriormente, si tú regresas los diezmos, tú estás demostrándole al Señor que eres fiel. Ahora, la ofrenda muestra simple y sencillamente la gratitud de tu corazón hacia Dios. Y mira qué sorprendente es ver esto en la iglesia cuando se está contando la ofrenda y los diezmos, que viene un sobre con $100 de diezmo y $1 nada más de ofrenda. Ahora recuerda, en la organización que tenemos como iglesia, todo el diezmo se va a la asociación o a la conferencia, como tú le quieras llamar, o como se llama en tu país. Todo el diezmo, nada, absolutamente nada del diezmo se queda dentro de la iglesia. Todo el diezmo se va a la conferencia o a la asociación. ¿Okay? La ofrenda es la forma como vive tu iglesia y de la forma como tu iglesia, en este caso, sigue adelante, con lo que se paga la luz, las utilidades, tal vez la misma iglesia, dependiendo, otra vez voy a repetir, de donde tú vivas. Si vives aquí en Estados Unidos, hay luz, hay agua, hay gastos que la iglesia incurre. Muchas veces el internet también, de repente. Pero en algunos países latinoamericanos posiblemente la iglesia esté toda apagada y lo que se paga es muy poquito de luz. Bueno, está bien. De todas maneras, de la ofrenda se paga todo eso. Ahora, aquí en Estados Unidos, el problema que estamos teniendo fuertes como iglesia es que serán $100 de diezmo, $1 de ofrenda. Imagínate, digamos que hay 200 personas, por decir algo nada más, ¿no? Y 200 personas dieron $100 de diezmo, solamente por decir algo para poner números sencillos. Bueno, todo ese dinero, todos esos diezmos se van a la conferencia, 100%. No se quita absolutamente. De esas 200 personas, si dieron 200 billetes de 100 como diezmo, todo eso se va a la conferencia. Esas 200 personas dieron cada quien $1, ¿ok? $1 de ofrenda. Y solamente como ejemplo, otra vez, son $200 que entraron de ofrenda. Y mira que la realidad no está muy lejos de lo que entra de repente de ofrenda a la iglesia, de paso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, si entraron a $100 o $200 o $300 de ofrenda por semana, vamos a ponerle así, a la iglesia, pero los gastos son $2,000, $3,000, es imposible que alcancemos, ¿te das cuenta? Por eso, mi hermano y mi hermana, es necesario que tú veas esta parte. Si tú eres miembro de iglesia, es tu responsabilidad, en este caso, cumplir con traer el dinero al alfolí, a la casa de Jehová, para que en la casa de Jehová haya alimento, el alimento espiritual en este caso, ¿sí? Ahora, otro problema que hay muy fuerte es, en Estados Unidos, hay personas que vienen de otros países a trabajar. Y eso era, bueno, hoy está un poco más difícil, ¿no? Pero todavía hay muchas personas que están trabajando aquí en Estados Unidos, ganan su dinero y su ofrenda la mandan para México. O en algunos casos también su diezmo.
para ayudar en la iglesia en México o en otro país, donde quiera que sea, ¿no? Entonces, eso ha creado un problema bastante fuerte, ¿no? El hecho de que la persona mande sus ofrendas a otra iglesia cuando su membresía, vamos a ponerle así, está aquí en Estados Unidos. Es nuestra responsabilidad de nosotros, de una forma muy individual, también a asistir a nuestra iglesia, a donde estamos, con nuestras ofrendas. Aunque no solamente con nuestra presencia, sino también con nuestras ofrendas. Que piénsalo en eso, por favor. Y una vez más, vuelvo a repetir, ¿no? Debemos de ser honestos con Dios. Necesitamos que nuestra fidelidad esté en Dios al 100%. Y yo no digo que esté mal ayudar en otros países. No, ese no es el punto. El punto principal es que si vamos a estar como miembros aquí en una iglesia, digamos aquí en Estados Unidos, vamos a poner aquí en Phoenix, Arizona, y mi iglesia en México tiene una necesidad, bueno, yo puedo mandar algo extra para México. Recuerda que en muchas ocasiones incluso se puede dar el doble diezmo, que es doble bendición de parte de Dios de paso, ¿no? Y ahora, aunque muchas personas dicen, no, eso no debería de ser, y está bien, no importa, ¿no? El asunto es de que muchas personas han dado mucho de diezmo, y quiero que sepas que las bendiciones de Dios también han sido bastante también de regreso, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, si tú quieres ayudar a tu iglesia en otro país, sería bueno, en este caso, de que tú pongas una ofrenda especial para esa iglesia, pero que tú cumplas con tu compromiso aquí en Estados Unidos, que es donde está tu membresía en este caso, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo que está la respuesta. El que es fiel en lo poco, también será en lo mucho. Por consiguiente, si tú eres fiel con poquito diezmo, debes ser fiel con muchos diezmos. Si tú ganas $10,000 a la semana, si tú ganas 20,000 a la semana, 100,000 a la semana, debes regresar el diezmo apropiadamente. Y recuerda que si tú eres fiel con poquito dinero, debes ser fiel también en lo mucho. Y ahí es donde se demuestra la fidelidad ante Dios. Porque vuelvo a repetir, en poquito no nos duele. Pero ya cuando comienzan a subir 100, 200, 300, $500 que tenemos que regresar de diezmo, mira, fíjate algo interesante, que si tú tienes que regresar $500 de diezmo, estamos hablando que Dios te dio la bendición de tener en tu mano para administrar $5,000. Así es que, si tú regresas 500, te han quedado en tu bolsa, en tu casa, 4,500. Y si no puedes tú gobernar o administrar $4,500 en tu bolsa, que quedaron en tu bolsa, hay un problema fuerte allí, ¿no? Pero bueno, eso es solamente para que analicemos un poquito de la forma como Dios nos bendice también, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Levíticos 27:30 dice, y Malaquías 3:8, ¿qué nos enseñan estos versículos y cómo nos pueden ayudar a conservar la honestidad? Antes de leer estos versículos, quiero recordarte que el retener el diezmo es también una falta en contra de Dios, ¿ok? Vamos a ver, y el diezmo de la tierra, así de la simiente, de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, ¿okay? Así como la simiente de la tierra, el fruto de la tierra, de los árboles, son de Jehová. El diezmo es de Jehová. La 10ª parte es de Jehová. Y es cosa dedicada a Jehová. Fíjate qué interesante. Tu diezmo está dedicado a Jehová. Y si es de Jehová y está dedicado a Jehová, ¿qué significa esto? Que es santo. Y recuerda, ya si dentro de la iglesia, dentro de la organización, hay una mala administración, bueno, ya ellos se encargarán con Dios en su momento dado. Tú sé fiel a Dios. Porque Dios dice, tú tráemelo a mi casa, ponlo en el alfolí. Lo que pase de ahí en adelante no debería de cierta forma importarnos. Ahora, yo sé que hay muchas personas que van a decir, no, eso tampoco no está bien, porque si está siendo mal administrado y yo sé que está mal administrado, y entonces yo estoy apoyando esa mala administración. No, mi hermano, ese no es el punto. El punto es que Dios dijo, tú tráeme a mí los diezmos y deja de ir más todo en mis manos. Y recuerda, mi hermano, que si hay algún problema fuerte en un momento dado, Dios se encargará 100% de ese problema, sea quien sea. Seas tú el problema, que no está dando tus diezmos, o sea la administración, que lo está mal administrando. Dios se encargará en su momento dado. Por eso, igual para los líderes, mucho cuidado cómo administramos las cosas de Jehová, en este caso el dinero de Jehová también. Así es que eso, la responsabilidad cae sobre todos nosotros en este caso, de 100%. Si somos los que estamos entregando el diezmo o somos los que estamos administrando el diezmo dentro de la organización. Hay mucha responsabilidad, debemos tener mucho cuidado, ¿no? Ya sabemos, todo el 10% o lo que es el considerado diezmo le pertenece a Jehová. Y
es dedicado a Jehová de una forma muy especial. Muy bien, Malaquías 3:8 nos dice claramente, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Jehová, ¿no? Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, es lo que dice Jehová. Por consiguiente, si nosotros no traemos el diezmo, no entregamos el diezmo para que sea utilizado para llevar el evangelio, el mensaje a todo el mundo, que para eso se utiliza el diezmo de paso, entonces hay un problema fuerte. Recuerda que la ofrenda también se utiliza para el evangelismo, pero la ofrenda va más bien dedicada a ayudar al edificio local. De cierta forma, también de esa manera se está utilizando para llevar el evangelio, para evangelizar a otras personas, ¿no? Porque dentro de la ofrenda se compran los materiales para evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones la conferencia ayuda con un porcentaje para que la iglesia tenga también materiales de evangelismo, como las lecciones, libros, etcétera, etcétera, de estudio, ¿no? En este caso. Vuelvo a repetir, el diezmo es para llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Ok? Muy bien, vamos adelante. Parte del domingo, la respuesta ser honestos con Dios implica regresar los diezmos y las ofrendas. Eso es ser honestos con Dios. Ahora, ahí va la pregunta. ¿Somos honestos con Dios? Ve respondiendo toda esa pregunta conforme vamos avanzando en la lección. ¿Ok? Vamos a la parte del lunes. La vida de fe. ¿Acaso tiene que ver algo el diezmo con la fe? Bueno, vamos a mirar precisamente esa parte. Génesis 22 del 1 al 12, dice, ¿qué nos dice esta historia acerca de la realidad de la fe de Abraham? Bueno, en esta historia, ahí estamos hablando, la Biblia habla más, mejor dicho, de la historia de Abraham, cuando Abraham, Dios le pidió que le entregara a su único hijo, a Isaac, y le dijo, ve y llévalo a un lugar que te voy a mostrar y ahí lo vas a sacrificar, ahí lo vas en este caso, hacer como si fuera un cordero, ¿no? A sacrificarlo para mí. Y de esa manera Abraham, sin dudar, tomó a su hijo, tomó a 2 de sus criados y se fue hacia el lugar donde Dios le indicaría dónde debería sacrificar a Isaac. Vamos a leer, no vamos a leer todos los versículos, solamente unos que están aquí que son muy, muy importantes para entender esta historia. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí. Una vez que Abraham salió de donde vivía, se fue al monte, a donde Dios le mostró, donde Dios le dijo que tenía que ir, y le dijo a sus siervos, no, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, o hasta allí, perdón, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Fíjense algo interesante. Abraham tenía fe, que a pesar de que Dios le dijo, ve y sacrifícamelo en el monte que yo te voy a decir, ¿ok? Sin embargo, Abraham le dice a sus siervos, espérenme aquí, yo voy a seguir con mi hijo, al rato regresamos. ¿Sabía Abraham que Dios iba a proveer? Por fe, Abraham sabía y conocía que Dios iba a rescatar a su hijo del sacrificio en este caso, ¿no? Vamos a ver lo que dice el 7 y el 8 del capítulo 22 de Génesis. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La fe de Abraham dice, no te preocupes, Dios va a proveer. Y sabes algo interesante, de repente nosotros nos falla entender que cuando tenemos una crisis financiera en nuestro hogar y decimos, no, primero voy a pagar lo que tengo que pagar y de lo que me quede, entonces doy el diezmo. ¿Sabes? Lo primero que debemos sacar es el diezmo y después pagar todo lo demás. Porque si tú sacas primero el diezmo, créeme que Dios va a hacer que todo lo demás rinda para que te alcance para todos tus biles. Y si no, recuerda que es el único lugar donde Dios dijo, pruébenme, si no abriré las ventanas de los cielos y haré caer sobre todos ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Así es que no tengas ningún temor de serle fiel al Señor con tus diezmos. ¿Estás mal económicamente? Tal vez eso sea un buen secreto para que tú seas fiel al Señor y el Señor responda a ti con bendiciones. Mira, Dios sabe lo que tú necesitas. Si tú necesitas dinero, Dios ya lo conoce y Dios ya sabe eso. Por consiguiente, ahora solamente sé fiel al Señor. Y sorpréndete como Dios va a actuar en tu vida. ¿Ok? Vamos a ver lo que sigue diciendo más adelante, del 16 al 18. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, fíjate que es la bendición de Dios. De cierto te bendeciré
¿Te das cuenta? Porque Abraham fue fiel a Dios, aunque aquí dice, fíjate qué interesante, ¿no? Abraham se le pidió su hijo, su único hijo. Tráemelo y sacrifícalo para mí. Abraham no dudó. Abraham tuvo fe. Vamos vamos a hacer lo que Dios está pidiendo. Si Dios lo está pidiendo, por algo lo está pidiendo. Entonces, cuando Dios ve lo que está pasando, dice, mira, como no rehusaste, dice, por tanto, de cierto te bendeciré. Ahora, fíjate, Dios le pidió a Abraham su hijo. Dios te pide a ti el 10% nada más de lo que es el punto económico. ¿Te das cuenta? Solamente el 10%. Fíjate, si se nos hace difícil regresar de repente el 10%, imagínate que Dios te pidiera el 80%. El 80% para mí y 20% para ti nada más que trabajaste. Y de por sí, mucha gente con el 10% está renegando. Imagínate que Dios nos pidiera más de eso. Ahora, algo interesante, una vez más, Dios le pidió a Abraham su hijo, su único hijo. Imagínate que Dios te dijera, ¿sabes qué? Dame todo lo que has ganado. La pregunta es esta. ¿Tú lo entregarías a Jehová? Y la pregunta es esta. ¿Estamos entregando, aunque sea solamente el 10% de lo que ganamos? Si es así, gloria a Dios por ello. Si no es así, ten mucho cuidado lo que estás haciendo con tu vida y con lo que Dios te ha prestado para que administres. Recuerda una vez más, Abraham le pidió su hijo. Dios se lo pidió a Abraham. Y Abraham, sin dudarlo, lo entregó. Dijo Dios, puesto que tú no rehusaste entregarme lo que yo te pedí, yo te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, tendrás victoria por toda parte, por donde quiera que vayas, ¿no? En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por cuánto? Obedeciste a mi voz. La pregunta es esta. ¿Estamos hoy por hoy tú y yo obedeciendo la voz de Jehová? Si es así, con los diezmos y las ofrendas, vamos bien. Si no es así, examina tu vida, porque ahora en este caso, recuerda el nombre de la lección, honestidad para con Dios. Si no estás entregando tus diezmos o tus ofrendas, entonces no estás siendo honesto con Dios, ¿ok? Y recuerda una vez más, si entregas los diezmos, eres fiel a Dios. Si entregas ofrendas, eres agradecido con Dios. ¿Qué tan agradecidos somos? De repente somos fieles al Señor, muy fieles al Señor, pero no somos muy agradecidos porque entregamos muy poquita ofrenda de paso, ¿no? Muy bien. La respuesta es: nuestras acciones muestran nuestra verdadera fe. Si tú tienes fe en Dios, entrega el diezmo. Entrega un doble diezmo, ¿qué importa? Créeme, cuando tú hagas eso, Dios va a tomar eso en cuenta y Él va a darte las bendiciones. Imagínate, vuelvo a repetir, si Dios te pidiera todo lo que tienes, ¿lo daríamos? No, porque ¿qué tal si mañana no puedo trabajar? No, porque la Biblia no dice eso, ¿ok? Nada más. Si Dios te está pidiendo, Dios te está pidiendo y punto. ¿Te das cuenta? A veces buscamos versículos ahí para tratar de torcerlos y acomodarlos, como dije la historia al principio, recuerda. Para torcerlos, para no tener que dar. ¿Por qué? Porque nos duele. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Eso es todo. La siguiente pregunta. Vamos a leer Hebreos 12:2. ¿Qué nos dice esto acerca de la fuente de nuestra fe y de cómo tener fe? Vamos a mirar cuál es la fuente de nuestra fe. Ya todos sabemos, ¿verdad? Tiene que ser Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente por Jesús tenemos la fe. Pero para eso tenemos que poner los ojos en Jesús. Si tú no pones los ojos en Jesús, ¿en quién has puesto tus ojos? ¿En el dinero? ¿En la avaricia? ¿En la codicia? ¿En cualquier otro pecado? Si es así, esa es la razón por la cual nosotros no estamos siendo fieles al Señor. Porque nuestros ojos están puestos no en Jesús, sino en otro lado. Si trabajamos, de repente hacemos del trabajo nuestro Dios. Y eso es un problema fuerte también que hoy por hoy existe de paso. Necesitamos tener mucho cuidado de esa forma. Nos recuerda, Dios te ha dado el trabajo. Dios te ha dado la vida. Dios te ha dado las fuerzas para que trabajes. Por consiguiente, todas las ganancias de tu trabajo le pertenecen a Dios en todo momento, ¿ok? Como dijimos anteriormente, al igual que tu familia, tu tiempo y todo lo que ya hemos hablado en lecciones anteriores, ¿ok? Muy bien, ahí está la respuesta. Cristo es la fuente de la fe y solo por medio de Él podemos obtenerla. Muy bien, ahí para reflexionar la parte al pie de la página del lunes. ¿De qué manera has visto crecer y madurar tu fe con el tiempo?
o no creció? Desde que tú te bautizaste hacia acá, algunos tendrán un año, algunos meses, algunos tendrán 10, 20, 30 años en la fe adventista, posiblemente. Ahora, de allí para acá, ¿ha aumentado tu fe? Si es así, vas por buen camino. Si no tienes fe, hay que mirar dónde está el problema para arreglarlo y que sigamos adelante con el Señor. Recuerda, por el diezmo y por la ofrenda se prueba también nuestra fe. Si tú no tienes fe, no entregarás los diezmos. Porque tú puedes decir, no, yo ocupo esos $50, esos $100, esos $20, esos $500 para hacer un pago. Mira, con $500, vaya, pago el pago de mi carro, de mi auto. Con $500 hago mucho dinero, ¿no? O sea, hago mucho, puedo hacer mucho con $500, mejor dicho. Mi hermano, mi hermana, tengamos mucho cuidado, que de repente ahí es donde el enemigo aprovecha para tentarnos y que desviemos nuestra mirada de Cristo Jesús, que es el único que nos puede dar la fe y nos puede aumentar la fe precisamente, ¿ok? Muy bien, vamos a la parte del martes, una declaración de fe. Vamos a ver, la primera pregunta, vamos a leer Lucas 11:42. Dice, ¿qué significa cuando Jesús da a entender que el diezmo no debe aludirse? O sea, que no debemos de hacerlo para un lado, ¿no? Que debemos evitarlo, o que debemos evitarlo, ¿no? Que no lo debemos de dar, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se relaciona el diezmo con los asuntos de mayor peso de la ley? Muy bien, vamos a ver si Jesús en realidad nos está diciendo, y cómo es que está diciendo que no debemos de aludir al diezmo. O sea que en otras palabras lo tenemos que dar, ¿no? Vamos a mirar lo que dice. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. O sea, es necesario amar, ¿ok? Tener el amor y la justicia de Dios. Es necesario. Pero sin dejar a un lado, escucha, sin dejar a un lado, diezmar. Cualquiera sea otra posición. Ahora, se me viene a la mente otro comentario que escuché por allí. En Facebook precisamente, que en el Antiguo Testamento se diezmaba ganado, se diezmaba frutos de la tierra, por ejemplo, frijol, trigo, maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente hoy por hoy, para sacarle la vuelta al diezmo, dice, el diezmo no es de dinero, el diezmo era de los frutos. Ah, ok, muy bien. Si es así, ok, los frutos de la tierra, mi hermano, mi hermana, una persona que vive en una ciudad, que no tiene tierra, ¿okay? Que no está sembrando, ¿cómo podría diezmar? El diezmo era del fruto de la tierra, de lo que tú habías labrado, de tu trabajo, por varios meses de trabajo para poder cosechar el maíz, el trigo, el frijol, lo que sea, la cebada, lo que sea. Entonces, de todo tu trabajo, de toda tu ganancia, por así decirlo, el 10% era de Jehová. Y cierto que se llevaban aquí entonces para los sacerdotes, para el templo. ¿Ok? Ahora, hoy por hoy, nosotros que no estamos en el campo, que no estamos trabajando, y nuestro trabajo, vamos a ponerle, es en una oficina, es en una fábrica, es en algún lugar donde el fruto no es ni legumbres, ni maíz, ni granos, ni nada de eso, ni ganado tampoco. Entonces, ¿de dónde debería salir nuestro diezmo? Obviamente que del dinero, de los frutos de nuestro trabajo. Todo lo que tú trabajes, todo lo que Dios te dé en fruto de tu trabajo, el 10% es para Dios. Sea dinero, sea ganado, sea frijol, sea maíz, sea cosecha de la tierra, no importa. Todo lo que Dios te da, recuerda, el 10% le pertenece a Él. De ganancia de tu trabajo, vamos a ponerle de esa manera, ¿ok? Por consiguiente, yo pienso que sería más difícil para una persona que está diciendo esto, ¿no? Era de comida, de alimento, del trabajo de la tierra, ¿ok? Bueno, ahora, imagínate, si tú tienes un carro, la mitad o el 10% de ese carro le pertenece a Dios. Si fuera así, ¿no? Pero mi hermano, mi hermana, buscarle 3 patas al gato, cuando sabemos que tiene 4, es buscarle excusas para no entregarle a Dios lo que le pertenece. Así es que tengamos mucho cuidado de esa forma como trabaja el asunto, ¿no? Así es que recuerde que es necesario tener el amor y la justicia como los fariseos decían que tenían,
¿Ok? Bueno, más bien diezmaban, mejor dicho, los fariseos no tenían la justicia ni el amor, diezmaban y con el diezmo creían que estaban cumpliendo con todo, que todo estaba bien ya. Jesús le dice, no, ustedes están mal, ustedes vienen y diezman porque creen que con eso se van a salvar. Ustedes se les ha olvidado tener amor por el prójimo y ser justos en este caso. ¿Ok? Tú y yo necesitamos, recuerda lo que hemos recalcado durante todas estas semanas, necesitamos tener el amor de Dios en nuestro corazón y que se refleje. Si tú reflejas el amor de Dios en todo lo que tú haces, con tu familia, en tu trabajo, como hemos dicho anteriormente, y aparte tú das el diezmo, mi hermano, vas muy bien y te felicito. Porque igual, creo yo que no todo mundo no diezma. Hay muchos que no están diezmando, pero no todo mundo. Así es que si tú estás diezmando y tú estás siendo fiel a Dios, te felicito, gloria a Dios por ello. Y quiero que sepas que nos vemos en el cielo. ¿Y los que no diezman qué? ¿No van a ir al cielo? Bueno, mi hermano o mi hermana, si tú no estás diezmando es porque tu Dios es otro. No es Cristo Jesús. Muy bien, respondiendo a la pregunta, recuerda que ya leímos anteriormente, ¿no? Si nosotros detenemos o retenemos los diezmos, estamos robándole a Dios. Por consiguiente, la ley refleja el carácter de Dios. Dios es amor. Tú tienes que tener amor. Tú tienes que reflejar el amor de Cristo a través de todo lo que tú haces. Y si robamos, estamos infringiendo la ley. Y recuerda, si tú robas el diezmo o lo retienes, estás robándole a Dios. Y si estás robándole a Dios, estás infringiendo la ley. Y recuerda que la ley, una vez que tú la quiebras o infringimos o cometemos un pecado, la ley dice, tienes que morir. Por consiguiente, si una persona no está dando los diezmos o la ofrenda, en este caso está infringiendo la ley. Y la ley dice que tienes que morir. Es más fuerte, ¿verdad?, lo que pensábamos regularmente con lo del diezmo, ¿verdad? Mi hermano, necesitamos ser fieles al Señor. Necesitamos demostrar en nuestra vida que somos verdaderamente fieles a nuestro Creador. ¿Okay? Muy bien, vamos a la parte del martes, ahí el pie de la hoja en la parte roja. Dice, ¿cómo descubriste las verdaderas bendiciones espirituales que resultan de diezmar? El hecho de devolver el diezmo, ¿cómo te ayudó a aumentar tu fe? ¿Sabes? Eso es algo bien interesante, que todo mundo creo que podemos dar testimonio de ello. Cuando tú das tu diezmo y cuando tú eres un fiel hijo de Dios de esa manera, tú puedes ver cómo Dios te da bendiciones y como dice la palabra de Dios, la promesa divina, hasta que sobreabunde. Mira, algo bien interesante, tal vez diezmamos y Dios no nos da dinero, porque tal vez en su momento y en su gran sabiduría que Dios sabe, en su momento Dios sabe que tú y yo tal vez podríamos fracasar por cosas de dinero. Por eso es que Dios no nos da dinero tal vez. Pudiera ser uno de los puntos, ¿no? Pero otro de los puntos, mi hermano y mi hermana, piensa en esto. Si tú eres fiel al Señor, tus hijos y tú tendrán buena salud. Tus carros no se desbaratarán, no se descompondrán, como le quieras llamar, dependiendo del lugar donde tú estés mirando esta lección. Todo alrededor tuyo estará mucho mejor. Las cosas no fallarán como fallan para otras personas que después tienen que invertir dinero para arreglar el carro, para arreglar esto, para arreglar lo otro, ¿no? Incluyendo cosas del trabajo también. El tractor tal vez, ¿verdad? Si tú vives en un lugar donde tienes que utilizar tu tractor para sembrar, bueno, y si tú eres fiel a Dios, tu tractor va a estar en buenas condiciones todo el tiempo, ¿sabes? Eso es una promesa hermosa y divina de parte de Dios. Tus hijos con salud, tu esposa con salud y tú con mucha salud. Dios te cuida de muchas maneras si tú diezmas. Tal vez, como vuelvo a repetir, tal vez no tengas dinero, ¿verdad? Tal vez no tengas mucho dinero para darte lujos, pero Dios te cuida y te protege de otras maneras. Vuelvo a repetir, de salud y entre otras cosas más, ¿ok? Bien, vamos a la parte del miércoles. El diezmo honesto, cosa sagrada a Jehová. Dijimos anteriormente que el diezmo es santo porque le pertenece a Jehová. Y es de Jehová. Dios lo exige y lo reclama de esa manera. Vamos a mirar la primera pregunta. Levíticos 27:30. ¿Qué dos aspectos importantes se mencionan en este versículo en cuanto al diezmo? Vamos a ver. Dice así. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Lo leímos anteriormente, recuerda. Muy bien, ¿qué dos puntos hay aquí? El diezmo es de Dios y es santo. Santo, recuerda que algo que es santo es dedicado con un propósito especial o apartado con un propósito especial. Por eso es que el sábado es santo, apartado con un propósito especial. El matrimonio es santo, porque ahora la pareja son apartados con un propósito especial. El propósito de ser felices con su pareja, por así decirlo, ¿no? Y, por supuesto, apartados para honrar y glorificar el nombre de Jehová. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Por consiguiente, el diezmo también es santo, apartado con un propósito especial. Y ese propósito es de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo.
con el diezmo se pagan a los ministros, en este caso a los pastores, en este caso. La ofrenda pues, regularmente se distribuye dentro de la iglesia para ayudar con la iglesia y también con parte de evangelismo, ¿no? Aunque el diezmo también no solamente se utiliza para pagar los pastores, sino también para hacer otros gastos más dentro de la iglesia, como evangelismo, campañas evangelísticas, etcétera, 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 ¿no? Y muchas cosas más. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. En Hebreos 7, de 2 al 10, ¿en qué medida el análisis de Pablo sobre el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec revela un significado más profundo del diezmo? ¿A quién estaba diezmando realmente Abraham? Muy bien, vamos a leer estos versículos porque son bastante importantes. Y vamos a leer del primero, aunque ahí en la lección mencionaba desde el 2, vamos a leer desde el número 1. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Recuerda que en Melquisedec hay un significado, que eso significa precisamente el nombre de Melquisedec, lo que estamos hablando aquí. Pero ese significado significa, por así decirlo, parafraseando, Cristo Jesús, ¿no? En el nombre de Melquisedec. Así es que cuando Abraham trae el diezmo, se lo está trayendo simbólicamente hablando a Jesús, ¿no? Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan grande era Estamos hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ahí es un mandamiento, o sea que es una ley de Dios, un mandato de Dios de que el pueblo tenga que traer el diezmo para los sacerdotes en este caso, ¿no? Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, no importa de dónde salió el diezmo, hay que traer el diezmo a la casa de Jehová. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Te das cuenta? Qué interesante, ¿no? Aunque es verdad que aquí en la tierra personas mortales reciben el diezmo, recuerda que si tú lo estás dando, tú no lo estás dando para el pastor. Tú no lo estás dando para los líderes. Alabado sea el nombre de Jehová. Y si esto no queda claro, mi hermano, vuélvelo a leer, por favor. Cuando tú das el diezmo, tú no lo estás dando para el pastor. Ni para la iglesia, ni para los líderes, ni para la conferencia, ni para la unión, ni para la división, ni para la asociación general. Tú lo estás dando para Dios. Y es Dios el que toma allí la opción de darte la bendición a ti, dependiendo cómo trajiste tus diezmos. Digo dependiendo por la siguiente razón. Porque a veces uno puede ser muy fiel al dar los diezmos, pero el amor, como los fariseos, ¿recuerdas? Pero damos el diezmo, pero no tenemos el amor para nuestro prójimo. Entonces, estamos tratando de comprar la bendición de Dios. Cuando damos el diezmo sin tener nosotros en nuestra mente, ¿ok?, el amor, el carácter de Cristo Jesús y nuestras acciones, entonces damos el diezmo buscando de que Dios vea que, mira qué fiel es hay que darle bendiciones. No, mi hermano, igual, Dios no trabaja así. Recuérdalo. Vamos a mirar los últimos 2 versículos. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también. También Leví, que recibe los diezmos. ¿Te das cuenta? Leví también en Abraham pagó el diezmo de cierta forma, ¿no? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? La respuesta es, al diezmar es a Dios a quien diezmamos. Si tú das el diezmo, tú estás dando a Dios. No lo estás dando a ningún ser humano. Aunque hoy por hoy un ser humano es que lo está administrando, hablando de la casa de Jehová, pero recuerda que aquí en Melquisedec era un prototipo, por así decirlo, de Cristo Jesús. O cuando tú das el diezmo en este caso a la iglesia, o al sacerdote en su momento dado, en el tiempo antiguo, se lo estaba dando a Dios, a Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, interesantemente es esto. ¿Qué de las personas que no piensan que deben de dar el diezmo? Ya le leímos. Si tú piensas que no lo debes de dar, estás fallándole a Dios. Porque
cuando tú retienes el diezmo, te estás también atrayendo condenación. Vamos a mirar eso adelantito. Muy bien, para reflexionar ahí en la parte del miércoles, ¿qué puedes hacer que te ayude a mantener vivo el reconocimiento en tu corazón y en tu mente de que tu diezmo en realidad es santo? ¿Qué podemos hacer? Sabes, yo no sé qué, obviamente para responder de una forma muy individual, ¿no? Yo no sé qué es lo que tú puedas hacer para que tú sientas que el diezmo que tú tienes es santo. Lo único que te puedo decir es, analiza la palabra de Dios, analiza tu vida, analiza las bendiciones que has recibido de parte de Dios. ¿Tienes una casa? ¿Tienes un carrito? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes salud? ¿Tu matrimonio anda bien? ¿Tus hijos están bien? Ok, son bendiciones que Dios te está trayendo. Por consiguiente, ahí está. Si tú entregas el diezmo que es santo, tú tienes todo eso ya de parte de Dios. Pero si no lo tienes, y aunque tú estás dando el diezmo, tal vez hay algo más que arreglar allí en tu vida espiritual. Porque voy a repetir, el hecho de que demos el diezmo no significa necesariamente que estemos bien con Dios. Como vuelvo a repetir, el prototipo del fariseo, ¿no? Si nosotros hacemos lo mismo, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a la parte del jueves, el avivamiento, la reforma y el diezmo. Allí hay unos versículos bastante largos que no lo vamos a leer porque nos tomaremos aquí otra hora más. Nehemías da otro ejemplo, de revivimiento, reforma y diezmo. Vamos a leer Nehemías 9, 2 y 3. ¿Y qué significó el revivimiento del corazón? Lee Nehemías 13, o sea, todo el capítulo. Después de que Nehemías reformó la casa de nuestro Dios. Nehemías 3, 4. ¿Qué llevó al pueblo de Judá? El verso 12. Ahora, vuelvo a repetir, Nehemías 13 trae 30, 31 versículos. No vamos a leer todos para no tomar mucho tiempo aquí. Pero sí voy a poner aquí estos versículos que están aquí, que son muy importantes, el 4 y el 12, donde están las respuestas que está dando, la respuesta a las preguntas que están dando aquí. Sin embargo, sí me gustaría que tú lo leas, por favor. Léelo y mira cómo la reforma y el diezmo van de la mano también. Muchas veces pensamos que en nuestra vida necesita una reforma, en la iglesia necesita una reforma, pero no estamos siendo fieles al Señor. No puede venir una reforma a nuestra iglesia, a nuestra vida, primeramente a mí, a mi corazón, si yo no soy fiel al Señor. Y esperamos una reforma, pero no esperamos ser fieles a Dios. Queremos que Dios venga, queremos que haya una reforma en nuestra vida, pero no queremos ser fieles a Dios. Hay un problema ahí con eso. Igualmente va de una forma individual a una forma corporal, digamos como iglesia hablando, ¿no? Vamos a mirar. Nehemías 3:4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, que era, en este caso, del mundo pagano. En este caso aquí, Eliasib se juntó, en este caso, con personas que no tenían que juntarse, personas que no amaban a Dios, que no adoraban a Dios, y tú lees toda la historia completita, y vamos a analizar que el pueblo de Dios se corrompió, porque se juntó y gente que no adoraba a Dios se mezcló con el pueblo de Dios. Se casaron hijos con hijas del mundo pagano, por así decirlo, gentiles, y viceversa, ¿no? Entonces es cuando viene Nehemías y él limpia la casa de Jehová y él vuelve una vez más a establecer de nuevo la fidelidad a Dios dentro del pueblo de Dios, o sea, ya en forma corporal. Pero recuerda una vez más que la fidelidad puede ser y debe ser corporal, o sea, como iglesia, como grupo, debemos ser todos fieles a Dios, como grupo. Por eso, como iglesia, necesitamos todos estar unidos en nuestras creencias, en lo que estamos haciendo y la forma como está nuestra organización. Y de una forma individual, bueno, recuerda que la iglesia no puede ser fiel a Dios si tú de una forma individual no eres fiel a Dios. Tú tienes que ser fiel a Dios, yo tengo que ser fiel a Dios de una forma personal para que la iglesia en su totalidad pueda ser fiel también, ¿ok? Muy bien. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Una vez que Nehemías comenzó a limpiar la casa de Dios, ahí todo el pueblo trajo, en este caso, del diezmo del grano, del vino, del aceite, a los almacenes para guardarlos para la casa de Jehová, en este caso. ¿Y para qué? Para que haya alimento en mi casa, dice Jehová. Si tú lees ahí en Malaquías 3, 8, 10, 11 y 12, por ahí todos esos versículos, ¿verdad? Que son muy conocidos, que todos los sábados por lo regular les damos lectura en la iglesia, ¿verdad? Muy bien, ahí está la respuesta. Para poder ser reavivados y reformados, debemos ser fieles a Dios. Debemos llevar los diezmos ¿a quién? A Dios en todo momento. Y recuerda, tú no se lo puedes llevar a Dios ahora directamente.
Tienes que llevarlo a un lugar donde mora Dios, en este caso hablando de su pueblo, hablando de la iglesia, hablando de su templo, ¿verdad? Muy bien, ahí hay una parte que me gustaría compartir también con ustedes. En la parte del jueves dice, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Eso es lo que es un reavivamiento. Y creo que muchos de nosotros tenemos que ser reavivados una vez más, ¿verdad? De la muerte que teníamos en el pecado, ahora a Cristo Jesús. La reforma, eso significa tener una reorganización en nuestras ideas, en nuestros cambios que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, y también, por supuesto, las teorías, los hábitos y las prácticas que llevamos constantemente en nuestra vida. Como seres humanos, como fieles hijos de Dios, necesitamos nosotros tener esa reforma, y de hecho tiene que haber una reforma para poder encontrarnos con Cristo Jesús en su momento dado. Recuerda, reavivamiento y reforma son partes que tienen que llegar en un momento dado al pueblo de Dios, y no podemos evitarlas de ninguna manera. Muy bien. Salmos 86, 6 y 7 dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Es una pregunta que el rey David hace a Dios, ¿no? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Necesitamos buscar a Jehová para que Él nos dé su misericordia y también nos dé su salvación. La salvación para nosotros como seres humanos. Salmos 19 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Debemos buscar a Dios en todo momento. Y al último, Apocalipsis 2:5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Este mensaje es a la iglesia de Éfeso. Y aunque Éfeso había sido perfecta, fiel al Señor en su momento, llegó un momento donde comenzó a desviarse de los caminos de Dios. Entonces Dios le da un mensaje, le dice, sabes que tú tienes que arrepentirte, tienes que regresar a donde tú saliste, donde tú eras, donde tú estabas. Tú eras fiel a mí. Tienes que regresar a ser fiel una vez más. Y mi hermano y mi hermana, en tu momento dado, tal vez tú llegaste en su momento a ser fiel al Señor, pero saliste del pecado en un momento. Algunas personas hemos nacido en la iglesia adventista, tal vez no tuvimos que salir del fango del pecado, mas sin embargo Dios tuvo que transformarnos de igual manera. Otras personas nos hemos estado dentro de la iglesia, hemos salido de la iglesia y luego hemos regresado después que conocimos el pecado. Puede ser, mas sin embargo, mi hermano y mi hermana, recuerda, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, en su momento dado, tuvimos que reconocer que Dios es nuestro Creador, que Dios es el único que nos puede rescatar y es el único que nos puede transformar para poder ser fieles al Señor. En la parte de jueves, también dice, el reavivamiento y la reforma tienen lugar en la iglesia, no fuera de ella. Ahí está lo que acabamos de leer, Salmos 85:6. Debemos buscar a Dios para un reavivamiento, Salmos 80:19, y una reforma de las obras que hacías al principio. Recuerda, cuando éramos, y de paso, cuando recién nos bautizamos, somos fieles al Señor. Yo recuerdo cuando me bauticé en el año 2000. Aunque yo nací en la iglesia, hubo un tiempo donde yo estuve fuera de la iglesia, después regresé a la iglesia, un testimonio que daré más adelante, tal vez, vamos a mirar ahí a ver si tenemos oportunidad de darlo, pero yo recuerdo cuando regresé de nuevo a la iglesia en el año 2000, llegué con una fuerza, con un entusiasmo, que yo me sentía que caminaba por las nubes. ¿Por qué? Porque me sentía renovado. Todos esos pecados que yo había cometido, Dios me los había perdonado. Y sabes, creo que esa es la forma de que debe vivir un cristiano todo el tiempo, toda su vida. Seguros de que Dios nos ha perdonado y que ahora somos fieles hijos del Señor. Y buscar la forma de ser fieles constantemente, ¿no? Así es que aquí el mensaje para la iglesia de Éfeso es, recuerda, tú fuiste fiel muy al principio, eras fiel, pero te has desviado. Tienes que regresar de nuevo a ser fiel como eras al principio, ¿no? Debe haber una reforma en relación con lo que retenemos y lo que devolvemos a Dios, hablando precisamente del diezmo, ¿no? Muy bien, la parte del viernes y para estudiar y meditar, y lo último dice, un espíritu mezquino y egoísta impide que los hombres den a Dios lo que es suyo. Recuerda, ya lo hemos analizado durante toda esta lección. El diezmo le pertenece a Dios y punto. No, si queremos buscarle formas de aquí, formas de allá, le podemos buscar y como seres humanos podemos decirlo,
Pero una cosa es lo que yo diga, a lo que la Biblia dice, a lo que Dios exige de nosotros o nos pide. No, Dios ha establecido un pacto especial con los hombres, según el cual, si estos apartan regularmente la porción destinada a promover el reino de Cristo, el Señor los bendice abundantemente, a tal punto que no tendrán lugar para recibir sus dones. Pero si los hombres retienen lo que pertenece a Dios, el Señor declara claramente: malditos sois con maldición, Malaquías 3:9. Ya recuerda, y ojalá que no te quedes con esta última palabra, ¿verdad? Si nosotros no regresamos a Dios nuestros diezmos, entonces la Biblia sigue clara esto: eres maldito con maldición. ¿Y por qué? Porque, como dijimos anteriormente, el hecho de regresar el diezmo significa somos fieles al Señor. Y si tú regresas el diezmo, quiere decir que estás cumpliendo con la ley de Dios, estás cumpliendo con el mandato de Dios. Y recuerda que si nosotros no entregamos el diezmo, estamos robando. Y robar es parte de la ley de Dios, es parte del pecado. Si el pecado es muerte, porque así lo dice según la palabra de Dios, el hecho de que nosotros nos vayamos en contra de la ley, vamos a sufrir la muerte por el pecado que cometimos. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, si nosotros le robamos a Dios con el diezmo, tendremos que morir. Estamos buscando llegar a Dios y ser un perfume ante sus pies. Que nuestras acciones, todo lo que nos hacemos, pueda Dios encontrarnos santos ante Él, ante su presencia. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Yo espero que esta lección haya sido de bendición para ti. Si tienes alguna pregunta, como siempre, puedes mandármela a través de Facebook, a través de los comentarios de estos videos. Y de paso, agradezco mucho a las personas que están dando el tiempito para dejarnos un mensajito. Dios me los bendiga a todos ustedes. Esperamos en el Señor vernos muy pronto la próxima semana. Ahora, la próxima semana estoy en Nicaragua. Voy a ver cómo va a salir la lección de allá, pero vamos a hacer lo posible porque llegue a todos ustedes. Si en un momento no puedo lanzarla desde allá, discúlpenme, pero ya veremos lo que se puede hacer, ¿no? Por lo menos aunque sea en audio, lo vamos a hacer. Dios me los bendiga. Vamos a orar para terminar con esta lección, ¿sí? Padre bendito, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones. Y Señor, porque sabemos que si somos fieles a ti, tú siempre serás fiel a nosotros, porque esa es tu promesa. Y sabemos, Señor, porque lo hemos mirado en nuestras vidas. Una vez más, bendice a cada persona que ha mirado este video, Señor, a sus familias. Y, Señor, gracias por darnos la oportunidad de regresarte lo que te pertenece. Gracias, Señor, porque siempre estás derramando tus bendiciones en nosotros que no las merecemos también. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos y agradecemos. Amén. Mi hermano y mi hermana, hasta la próxima. Dios te bendiga. Un saludo para todos ustedes que nos han acompañado hasta hoy y un agradecimiento muy especial. Hasta luego.